Hay reuniones familiares que uno recuerda por la alegría. Por el olor a comida recién hecha, por las risas de los niños corriendo entre las sillas, por esa sensación cálida de pertenencia que solo ocurre cuando las personas que amamos están reunidas bajo el mismo techo. Y hay otras reuniones que uno recuerda por todo lo contrario. La cena de Pascua de ese año fue de las segundas. Aunque tardé algunos meses en entenderlo del todo. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia mesa, sabes de lo que hablo. Me llamo Elena. Tengo 43 años. Soy contadora, llevo mi propio negocio desde hace 14 años, y durante casi 2 décadas fui, sin que nadie lo dijera en voz alta, el sostén silencioso de mi familia. No lo digo con orgullo amargo. Lo digo como un hecho. Como se dice que el sol sale por el este. Sin dramatismo. Porque así fue. Cuando mi padre enfermó por primera vez, fui yo quien cubrió los gastos médicos que el seguro no contemplaba. Cuando mi madre necesitó una operación de cadera, fui yo quien reorganizó su agenda, contrató a la enfermera. Coordinó los controles y además siguió pagando su cuota del departamento durante los 6 meses que tardó en recuperarse. Cuando mi hermano Marcos perdió su trabajo, fui yo quien le prestó dinero sin fecha de devolución, que él nunca interpretó como un préstamo sino como una donación que yo había decidido hacerle en silencio. Cuando mi hermana Patricia necesitó pagar la entrada de su primer apartamento, fui yo quien firmó como garante y adelantó parte del dinero porque el banco pedía más de lo que ellos tenían en ese momento. Nada de esto se habló en la mesa familiar. Nada de esto apareció en ninguna conversación de cumpleaños ni en ningún brindis de fin de año. Simplemente ocurrió, y la vida familiar siguió su curso como si el agua siempre hubiera estado allí, como si el río siempre hubiera fluido solo. Eso es lo que pasa cuando una mujer sostiene en silencio. Los demás aprenden a caminar sobre el agua sin preguntarse nunca quién la está produciendo. ¿Hasta dónde debe uno sostener a su familia sin perderse a sí misma? Me llevó 43 años y una cena de Pascua encontrar la respuesta. Esa tarde llegué a casa de mis padres con una fuente de cordero que había preparado desde temprano. Era una tradición que yo misma había instalado hace años, cuando mi madre empezó a tener dificultades para estar mucho tiempo de pie en la cocina. Nadie me lo pidió. Simplemente lo asumí, como asumía casi todo. La mesa estaba puesta. Mis padres, mis 2 hermanos con sus respectivas parejas, los hijos de Patricia que ya tenían 7 y 9 años, y yo. Sola, como siempre, porque mi matrimonio había terminado 3 años antes y desde entonces nadie en la familia se había molestado demasiado en preguntarme cómo estaba llevando esa parte de mi vida. La conversación durante la cena fue normal al principio. Cosas de los niños, el trabajo de Marcos que ahora iba mejor, las vacaciones que Patricia estaba planeando para el verano. Mi madre preguntó si el cordero tenía romero, que a ella el romero le caía pesado. Le dije que no, que lo había preparado con tomillo, como siempre. Fue después del postre cuando todo cambió. Mi padre carraspeó de esa manera suya que yo conocía bien. La manera en que anunciaba que iba a decir algo importante. Mi madre se levantó a buscar más café aunque ya había en la mesa. Marcos miró a Patricia. Patricia miró a su marido. Yo no miré a nadie. Pero lo sentí. Ese silencio que no es silencio sino preparación. Mi padre dijo que había algo que querían hablarme. Que llevaban un tiempo pensándolo y que habían decidido que era mejor decírselo en familia, todos juntos, porque así las cosas eran más claras. Le di un sorbo al café y lo dejé hablar. Dijo que la casa de veraneo, la que mis abuelos habían dejado en herencia y que desde hacía 12 años estaba a nombre de los 4 hijos. Había generado ciertos gastos de mantenimiento que Marcos y Patricia habían estado cubriendo en los últimos tiempos. Que eso era un esfuerzo para ellos. Que habían llegado a un acuerdo entre los hermanos para redistribuir la propiedad de manera que tuviera más sentido según el uso real que cada uno le daba. Hice una pausa. Le pregunté a mi padre qué significaba exactamente redistribuir. Fue Marcos quien respondió. Con esa voz suave que usa cuando quiere parecer razonable. Dijo que habían consultado con un abogado. Que habían encontrado una figura legal que les permitía, con la firma de 2 de los 4 herederos y el consentimiento de mis padres como parte del núcleo familiar original.
Transferir la titularidad de las partes a quienes efectivamente usaban y mantenían la propiedad. Los miré a los tres. A mi padre, que no me devolvió la mirada. A Marcos, que seguía con esa expresión de hombre razonable que explica algo evidente. A Patricia, que en ese momento se levantó a atender a uno de sus hijos aunque el niño no había dicho nada. Pregunté si ya lo habían hecho. Silencio. Mi madre dijo que no era el momento de ponerse así. Que estábamos en Pascua. Que era una cena familiar. Le dije que le estaba haciendo una pregunta a mi padre. Mi padre dijo que sí. Que el proceso ya había empezado. Que solo faltaba una formalidad. Ahí estaba. La formalidad. Yo era la formalidad. Lo que no sabían, porque nunca se tomaron el trabajo de preguntármelo, es que 2 semanas antes el administrador de la propiedad me había enviado un correo con una consulta de rutina. Un correo que yo había respondido, y que en esa respuesta había pedido una copia de los últimos movimientos de la cuenta conjunta asociada a la propiedad. Esa copia la tenía en mi bolso. No la había llevado con ninguna intención en particular. La había impreso esa mañana porque tenía una reunión con mi contadora al día siguiente y quería tener los números a mano. A veces la vida ordena las cosas de maneras que uno no planifica. Saqué el documento. Lo puse sobre la mesa sin alzar la voz. Le señalé 3 transferencias realizadas en los últimos 8 meses desde la cuenta conjunta hacia una cuenta personal. Una cuenta que, según el número, correspondía a Marcos. Le pregunté qué era eso. Marcos dijo que eran los gastos de mantenimiento de los que había hablado. Le dije que el mantenimiento de la propiedad tenía sus propios recibos y que esos recibos no coincidían con las fechas ni con los montos de esas transferencias. Que de hecho los recibos de mantenimiento los tenía yo también, porque el administrador me los copiaba a mí desde hacía años, cuando me ofrecía llevar un registro porque nadie más se ocupaba de hacerlo. Patricia dijo desde el otro lado de la mesa que yo siempre hacía lo mismo. Que convertía todo en un problema. Que no podíamos tener una reunión familiar sin que yo apareciera con papeles. Le dije que los papeles los había traído ella, en forma de abogado y de proceso legal ya iniciado. Que yo solo había traído el cordero. Hubo un momento de silencio que duró bastante más de lo que suelen durar los silencios en esa casa. Mi madre dijo que lo habían hecho por el bien de todos. Que la propiedad necesitaba una gestión más clara. Que ellos ya eran mayores y no podían estar pendientes de estas cosas. Le pregunté por qué no me lo habían dicho antes. ¿Por qué habían elegido iniciar un proceso legal sin hablar conmigo primero? ¿Por qué la conversación estaba ocurriendo en una cena de Pascua en lugar de en una reunión donde todos pudiéramos haber llegado preparados? Mi padre dijo que no querían conflictos. Me quedé mirándolo un momento. A ese hombre al que yo había acompañado a cada consulta médica durante 3 años. Al que le había organizado los medicamentos en una cajita semanal porque él se confundía. Al que le había pagado el fisioterapeuta durante 8 meses sin decírselo a nadie porque él tenía vergüenza de que sus hijos supieran que no podía pagarlo solo. Le dije, con calma, que entendía. Que no querer conflictos era una posición válida. Pero que había una diferencia entre evitar un conflicto y evitar una conversación. Y que lo que habían hecho no era lo primero. Me levanté. Recogí el documento. Puse el bolso en el hombro. Marcos dijo que estaba exagerando. Que si me calmaba podíamos hablar como adultos. Le dije que estaba completamente calmada. Y que precisamente por eso me iba. No me fui dando un portazo. No grité. No dije nada que no pudiera sostener al día siguiente con la misma serenidad. Simplemente me despedí de mis padres, besé a los niños de Patricia, y salí. En el auto, antes de arrancar, me quedé unos minutos mirando la calle. No lloré. Sentí algo más extraño que el llanto. Una especie de claridad fría, como cuando uno sale de un lugar con demasiado ruido y de repente puede escuchar sus propios pensamientos. No me dolió lo que intentaron quitarme. Me dolió darme cuenta de lo que realmente pensaban de mí. Pensaban que yo no me enteraría. O peor, pensaban que me enteraría y que igual no haría nada. Que era la hermana que sostiene, que no hace olas,
que aparece con el cordero y firma donde le digan y sigue adelante. Habían confundido mi generosidad con ingenuidad. Mi silencio con resignación. Era un error que no iba a corregir esa noche. Pero iba a corregirlo. Al día siguiente llamé a mi abogada. Le expliqué la situación. Me escuchó sin interrumpirme, con esa atención precisa que tiene para los detalles. Y cuando terminé me dijo que el proceso iniciado tenía varios puntos cuestionables y que con la documentación que yo tenía había base suficiente para impugnarlo. También me dijo algo que guardé bien, que en los casos de herencias familiares, la persona que menos habla suele ser la que más tiene que decir cuando llega el momento. Ese día también llamó Marcos. Dejé que entrara al buzón. Luego llamó Patricia. También al buzón. Luego mi madre, 2 veces. Al tercer día llamó mi prima Rosa, que no había estado en la cena pero que lo había sabido por mi madre. Rosa es 8 años mayor que yo y es de las pocas personas en mi familia que ha vivido suficiente para no confundir la paz con la rendición. Me dijo, Elena, sé lo que pasó. Y quiero que sepas que lo que hicieron estuvo mal. No importa cómo lo justifiquen. A veces una sola frase dicha por la persona correcta vale más que 10 conversaciones largas. Las semanas siguientes fueron de una tensión particular. Marcos mandó un mensaje diciendo que yo había malinterpretado todo. Que las transferencias tenían una explicación. Que si yo hubiera estado más involucrada en el día a día de la propiedad lo habría entendido mejor. Era una pieza clásica de manipulación, convertir mi distancia en culpa, su acción en reacción, su movimiento en mi falta de atención. Patricia mandó un mensaje más largo. Decía que la familia no podía romperse por un malentendido. Que los niños notaban la tensión. Que ella entendía que yo me había sentido excluida pero que todo había partido de una buena intención. Que nadie quería hacerme daño. Releí ese mensaje varias veces. Especialmente la parte de la buena intención. Hay una frase que mi abuela materna decía cuando yo era niña. El camino al daño suele estar lleno de buenas intenciones que nadie firmó. No la entendí hasta mucho después. Ese día la entendí completamente. Le respondí a Patricia con 2 líneas. Le dije que cuando estuvieran listos para tener una conversación basada en los hechos, sin reescribir lo ocurrido, yo estaría dispuesta a escuchar. No volvió a escribirme en varias semanas. El proceso legal tardó 4 meses en resolverse. Mi abogada hizo un trabajo impecable. Al final, la propiedad siguió dividida en 4 partes iguales, como siempre había sido, y las transferencias de Marcos tuvieron que ser restituidas a la cuenta conjunta. Él dijo que lo haría en cuotas. Lo está haciendo. No hubo grandes escenas. No hubo gritos ni declaraciones dramáticas. Solo papeles, fechas, y la evidencia tranquila de lo que había ocurrido. Mi padre me llamó un domingo por la tarde, cuando yo ya estaba en mi casa. Hablamos durante casi 1 hora. Me dijo que lo lamentaba. Que habían dejado que Marcos llevara las cosas sin preguntar suficiente. Que no habían querido hacerme daño. Le dije que lo sabía. Y que lo quería. Y que también necesitaba que entendiera que lo que ocurrió había cambiado algo en mí. No de manera irreparable, pero sí de manera permanente. Me dijo que lo entendía. No sé si era verdad. Pero era lo que podía dar en ese momento, y yo aprendí hace tiempo a no exigirle a la gente más de lo que puede entregar. Hoy han pasado casi 9 meses desde aquella cena. Sigo viendo a mis padres, aunque con menos frecuencia. Las reuniones son más pequeñas, más tranquilas, y yo ya no llego con la fuente de cordero ni con la carga invisible de ser el centro que sostiene todo. Llego como una hija. No como una infraestructura. Con Marcos hay una cortesía funcional. Nos saludamos, hablamos de cosas neutras, y ambos sabemos que hay un terreno que no pisamos. Es un acuerdo tácito que por ahora nos sirve a los dos. Con Patricia es más difícil. Ella todavía necesita creer que yo exageré. Que todo fue un malentendido. Que si yo hubiera sido más flexible nada de eso habría pasado. La dejo tener esa versión. No es mi trabajo convencerla de la realidad. Mi vida, en cambio, está más tranquila que nunca. Sigo trabajando, sigo construyendo,
Sigo tomando decisiones sobre mi tiempo y mi dinero con la claridad de quien ya no está esperando que la familia decida si merece respeto. Hay historias que muchas familias prefieren no contar. Las de las personas que sostuvieron, que cubrieron, que organizaron, que aparecieron siempre, y que un día descubrieron que ese esfuerzo invisible había sido interpretado no como amor, sino como una costumbre que podía seguir siendo aprovechada sin consecuencias. Solo quienes han vivido lo suficiente entienden ciertos silencios. El silencio de quien aguanta. El silencio de quien observa. Y el silencio distinto, más ligero, de quien finalmente decidió soltar. Si algo de esto te resulta cercano, aquí no estás sola. Ese día en la cena de Pascua entendí que compartir la mesa no siempre significa compartir el respeto. A veces, el mayor acto de amor propio es levantarse en silencio, recoger los papeles, y salir con la dignidad intacta. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?